de Lambón. Voy a ser un poco atrevido, me voy a salir de esa regularidad y voy a predicar desde aquí el altar con el permiso del Padre Edwin. Queridos hermanos, hemos escuchado a través del Evangelio que un escriba se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús, como hemos escuchado también, le responde: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios. Él es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el texto continúa: y este es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este triduo a San José, el Padre Edwin, quien me invitó muy cordialmente a predicar esta segunda noche del triduo, me ha pedido que les hable acerca de este santo como ejemplo de humildad y como ejemplo de obediencia. Quiero empezar por el segundo de los términos, es decir, por exponer aquello sobre la obediencia y luego hablar un poco sobre la humildad. En concreto, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué San José es un modelo de obediencia y es un modelo de humildad? Obediencia, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 144, sostiene que obedecer viene del audire. Audire viene del latín, que significa oír. Audire u oír, en su definición, es percibir con el oído los sonidos. Percibir con el oído los sonidos. En el texto del Evangelio hemos escuchado las palabras en griego akoué, Israel, escucha, Israel, que viene del verbo akouo, griego, que significa oír, escuchar, saber algo por oídas. Escuchar a Dios como el único Señor a quien se debe amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Luego, el texto profundiza más diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el texto sagrado, ser obediente significa amar a Dios como único Señor. Ser obediente significa oír. Ser obediente significa estar en sintonía con Dios. Esa sintonía, esa comunicación naturalmente desemboca en el amor al prójimo. La obediencia, el oír, el amor a Dios no es solamente para nosotros. Eso sería de nuestra parte algo egoísta. Esa obediencia tendrá que palmarse, tendrá que hacerse visible en el otro como hermano, en el prójimo, dirán los textos bíblicos. De lo contrario, los dones, los regalos de Dios a mi persona no tienen sentido. No sirve de nada recibir las gracias de Dios si me los guardo para mí solito. Esto sería un egocentrismo espiritual sin sentido. En la carta primera de San Juan nos dice el texto: si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Queridos hermanos y hermanas aquí presentes, muchas veces pensamos que oímos, que amamos a Dios, que obedecemos a Dios, cuando es simplemente un capricho, una voz interior que quiere hacer lo mejor que a mí me parece. Confundimos muchas veces las palabras de Dios con las nuestras. Pensamos que nos está hablando el Señor cuando nos conviene solamente, pero cuando nos exige, entonces
varias veces en nuestras vidas lo dejamos. Ponemos el pretexto de distintas índoles. A veces pensamos que Dios me está castigando porque sus palabras me está exigiendo dar un paso más hacia adentro, un paso más hacia el amor. Por eso es que se escucha muchas veces a muchas personas quejarse de Dios, pensar que la palabra de Dios las desorienta y le está exigiendo algo que el creyente ya no puede. Se rinde muchas veces. Actuar así es no estar en sintonía, es no escuchar bien lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. En palabras del Evangelio, es no obedecer los designios de Dios. Apreciada comunidad aquí en la mansión, ahora miremos un poco algunos aspectos de las actitudes de San José frente a la divinidad. Son pocas las veces que aparece en los evangelios. Se lo menciona en los relatos sobre la infancia de Jesús. Se los menciona San José en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Él aparece obedeciendo las palabras del ángel que le dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. El texto nos indica también que José, despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor se lo había mandado y tomó consigo a su mujer. Queridos hermanos, queridas hermanas, José no es solo un hombre que sabe escuchar el mandato divino a través, en este caso, del ángel, sino que es un hombre que sabe hacer el mandato divino. En su obediencia encontramos la actitud de un hombre que hace los planes de Dios. En sus actitudes encontramos a un ser humano que piensa en el amor a Dios por sobre todas las cosas y en el amor al prójimo, pues mediante su obediencia se da el cumplimiento del plan divino de salvación. José es realmente un hombre de obediencia. La humildad. El concepto de humildad proviene del latín humilitas, humilitatis. Se trata de una virtud en el ser humano. Esta virtud consiste en el conocimiento de mis propias limitaciones, de mis propias debilidades y de mis propias bondades. Esta virtud está de acuerdo con ese conocimiento en el obrar. En otras palabras, podríamos decir que esta virtud es una especie de tener conciencia de lo que hacemos o de lo que vamos a hacer. Dentro, como es conocido, dentro del obrar humano, las repeticiones de las acciones son denominadas hábitos. Por ejemplo, si yo me levanto todos los días a la misma hora, hago lo mismo, con el tiempo se me va a transformar en un hábito. Y si este hábito es malo, se lo denominará vicio. Y si este hábito es bueno, se denominará virtud. La humildad es una virtud, por eso tenemos que trabajar todos los días. La humildad es una virtud en el ser humano porque se trata, como decía, de una constante, de una repetición de actos en una persona. Reconocer sus límites, reconocer sus buenos atributos es una virtud que no muchos poseen. Además, es una virtud bastante compleja de adquirirla, pues muchos de nosotros, cuando nos encontramos defectos en nuestra personalidad, lo primero que hacemos es ocultarlos. Que nadie se entere de que soy así, solemos decir, o que nadie se entere de que yo pienso de esta manera. Muchas veces la aceptamos cuando nos sentimos descubiertos por nuestros hermanos, cuando alguien nos dice: el padre Osvaldo es de esta forma, y ya no hay forma de poder ocultarnos. Cuando nos dicen nuestros defectos o nuestras virtudes, aquellas cosas que tenemos. La humildad, queridos hermanos, nos ayuda a crecer como personas.
A veces, sin embargo, el ser humano a la humildad lo confunde con algo negativo. He escuchado muchas veces decir, ese señor, esa señora es de condición humilde, de forma negativa. Y lo decimos tal vez porque esa persona no posea cosas materiales o no tiene buen aspecto o buena presencia, digamos así. De inmediato lo asociamos con lo material, con las posesiones. Pareciera que solamente el que no posee cosas materiales es la persona humilde, cuando la humildad es totalmente lo contrario. Se refiere a otro aspecto más profundo de una persona humana. No deberíamos confundirla, porque en realidad la humildad es un valor muy positivo y un valor muy rico en la persona humana. Para ir cerrando esta pequeña reflexión, San José, un hombre humilde y obediente. Tal como hemos venido diciendo anteriormente, podemos decir con justa razón que San José, el esposo de María, es un hombre humilde y obediente. Él nos invita a estar atentos a las palabras del Señor. Él nos invita a estar atentos para estar en sintonía con Dios. En Él podemos tomar muchos ejemplos de obediencia. San José es un hombre humilde porque reconoce sus virtudes y sus límites. En Él podemos hacer nuestra la virtud de la humildad. Para obrar, para actuar como San José, necesitamos tener un corazón noble y sencillo. Escuchar las palabras del Señor es necesario en este mundo de hoy. Queridos hermanos, si somos obedientes y si somos humildes, entonces vamos a ser coherentes con nuestras vidas. Seamos coherentes en nuestro obrar, tal como lo hizo San José en su vida normal. Escuchar y hacer lo que Dios nos pide, para ello tenemos que estar en sintonía, en contacto con Dios. Cito aquí algo que le pasó al padre Timothy Radcliffe, que citaba también el padre Edwin. Al padre Timothy Radcliffe, un día el ex maestro de la orden lo invitaron a dar una charla sobre la pobreza. Después de 7 días de reflexionar sobre la pobreza, al final de las charlas o al final de ese congreso, para cerrar todo de manera bastante grande, digamos así, lo invitaron a un hotel de 5 estrellas y le invitaron un buffet de 5 estrellas y él, muy sorprendido, dijo lo siguiente: menos mal que la charla fue en este congreso era sobre la pobreza y vemos que terminamos aquí en un hotel de 5 estrellas. No quiero ni pensar dónde hubiéramos terminado si la charla hubiera sido sobre la castidad, se preguntaba él. Muchas veces somos incoherentes con lo que hacemos y lo que decimos. Como les decía, para poder ser coherentes en la vida tendríamos que ser sencillos, humildes, obedientes, como fue nuestro santo de hoy. Ser coherente es estar en sintonía con el Señor y esto implica estar atentos a los signos de los tiempos. Escuchar, obedecer van de la mano y mucho mejor si se lo hace tal como lo hizo San José, con humildad y obediencia. Solo así podremos entender las palabras del Señor. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también entenderíamos y aplicaríamos la segunda parte: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, queridas hermanas, pidamos al Señor que por intercesión de San José nos regale obediencia y humildad para nuestros corazones y nuestras vidas. Amén.